Continuamos leyendo en La colonia penitenciaria un cuento de Franz Kafka. Y yo puntualizo del abogado Franz Kafka. Él acá no nos da discursos sobre, o escribe un artículo sobre la culpabilidad, que creo yo es el tema de este cuento, sino que cuenta un cuento magistralmente, como todos los cuentos de Kafka, y en el cuento pasan cosas, y es a través de ese suceder, metiéndonos en el cuento, que nos va atrapando su lectura, pero además nos hace, yo no sé si la palabra es reflexionar, pero hay que escribir un cuento sobre la culpabilidad. Bueno, también acoté y aclaro que estamos hablando de la culpabilidad jurídico-penal, porque, si recuerdan el argumento del cuento, se trata de la invitación que se hace a un personaje, no sabemos bien con qué alcance, que es un extranjero, y que parece ser alguien que estudia el funcionamiento de los sistemas penales en el mundo y de los sistemas de ejecución de las penas, es invitado a asistir a una ejecución. Hay una condena a muerte y se va a proceder a la ejecución, todo en un día, ya eso nos da muy siniestro. Y es a través de este personaje, que yo lo llamo un alter ego de Kafka, el que introduce, el que hace algo, no imposible, porque si no, no podría hacerlo, sino altamente improbable, pero que sin embargo sucede. En el cuento hay dos momentos dramáticos que cambian lo que parece ser un derrotero inexorable. O sea, parece inexorable que a través de un procedimiento muy monstruoso y que vulnera el principio de culpabilidad por empezar y cualquier otro principio del Estado de Derecho, fundamentos del Estado de Derecho, va a suceder una ejecución. Y por eso es muy opresivo leerlo, porque estamos asistiendo, igual que el explorador, a algo que si estuviéramos en persona sería muy horripilante. Bueno, pero eso parece inexorable en el cuento, pero hay un momento, el primer momento dramático al que quiero que lleguemos, en que sucede algo que cambia el curso de los acontecimientos contra todo pronóstico. En este cuento hay dos momentos así. Hoy vamos a llegar hasta el primero porque hay que mantener un poquito de misterio. Mi idea es hacer un contrapunto con el concepto de la culpabilidad jurídico-penal, estoy hablando, ni moral ni religiosa, aunque en ella se abreva, porque se trata de una cualificación normativa, no de un efecto del hacer, meramente hacer humano, no, es una valoración la culpabilidad. Acá la cuestión es si la tomamos como necesaria y fundamental o como fundamento de la eventual aplicación de un castigo penal. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que, en el mejor de los casos, en el Estado de Derecho, y desde muy antiguo, aunque se va refinando su desarrollo político y científico del concepto culpabilidad, tenemos establecido que para que una pena pueda llegar a ser impuesta, eventualmente, necesitamos que se produzca que una persona, eso también tiene otras lecturas, pero vamos por una persona, el derecho penal clásico, un ser humano, haya hecho algo, haya puesto un acto en el mundo, ese acto sea captado por la norma penal, lo que llamamos un hecho típico, debe haber una acción, no un pensamiento, o que te hice pinché un muñeco vudú y por eso te has muerto. No, algo que hicimos. Ese hecho tiene que ser captado por la norma como antijurídico, penalmente antijurídico, un hecho típico, antijurídico, contrario a derecho, no justificado, como podría ser en el caso de matar una legítima defensa, que además se lo podemos atribuir en términos físicos a un autor o en términos de ideación a otro autor, y que entonces diríamos, bueno, pongan una pena por una conducta tan disvaliosa, pero necesitamos algo más, y ese algo más es la responsabilidad penal.
Es decir, ¿hay asiento para esa responsabilidad? ¿Hay posibilidad de asunción de ese hecho por la persona? ¿Cuáles fueron las circunstancias del hecho de la persona? ¿Comprenden? Y esa responsabilidad penal solo va a verificarse en el caso de que se compruebe la culpabilidad. Entonces yo quiero ir haciendo un contrapunto entre el cuento y el desarrollo o el establecimiento, bueno, evoluciona y lo sigue haciendo, del concepto de culpabilidad, su carácter fundamental y también cómo evoluciona en el tiempo. Como fuera que haya ido evolucionando afortunadamente, siempre es una cuestión establecer la culpabilidad en materia penal, siempre, y lo ha sido desde hace mucho. Lo que pasa que podríamos decir que el camino consiste en que se ha concretado en una responsabilidad por el hecho, algo que no podemos predicar en un caso extremo, por ejemplo, respecto de un niño de 8 años, aunque haya cometido ese hecho. ¿Cuál es el asiento de la culpabilidad? Volviendo al cuento, ese choque es lo que despierta en el explorador cuando comienza a ver de qué se trata el procedimiento y la ejecución, el espanto, porque se da cuenta que no interesa en el caso concreto ni juzgar a una persona, ni la entidad de lo que ha hecho, ni establecer la culpabilidad, ni siquiera que la persona se entere de lo que le va a pasar, haya podido revisar la condena. La condena, ahora van a ver en su aplicación, es espantosa, cruel, inhumana, está todo mal. Y de eso es lo que se va dando cuenta el explorador, que acaba de llegar a la isla y es invitado a ver la ejecución, cuando el oficial, que es el que está a cargo del aparato, un aparato de la muerte, lo invita, lo espera y le explica con gran entusiasmo y con mucha nostalgia de los tiempos viejos del antiguo comandante donde todo esto se aplaudía, pero el mundo cambió. Estamos en el siglo XX, recuerden, a principios del siglo XX, con gran pasión le va, antes de que ponga en marcha el aparato, le cuenta de qué se trata este sistema, que para él es fabuloso. Lo primero que notamos es que el oficial ha sido juez de la conducta del pobre condenado, que es un soldado, otro soldado, y va a ser el verdugo, las dos funciones, juez y verdugo. También ha tipificado la conducta, a la que considera tan ofensiva y espantosa que merece una pena semejante, o sea, morir en este aparato siniestro. ¿Y qué ha hecho ese soldado? Bueno, nos cuenta el oficial, se lo cuenta el explorador, que el soldado tiene funciones, por supuesto, deberes. En este caso, él debe custodiar por la noche el dormitorio de un alto oficial. Es una custodia en la puerta, obvio no se puede dormir. Cada tanto tiempo tiene que dar cuenta, partes, en fin, lo que haría un soldado en estas funciones. Se queda dormido, atravesando la puerta. El alto oficial, se despierta a la madrugada, lo pesca, por supuesto lo maltrata, lo sopapea, lo increpa, y uno diría, queda en una sanción que puede ser severa, como podría ser una desobediencia. No. Es muy gracioso, por otra parte. El soldado todavía le discute, se pone rebelde, pero nada de esto. ¿Cómo saltamos de esto a que al otro día el soldado esté en una máquina de la muerte, pronto a ser ejecutado en 24 horas y por una causa, no diría banal, pero es espantoso? Por otra parte, no lo van a fusilar, eso sería una bendición. Eso es lo que le explica el oficial a nuestro explorador, el alter ego de Kafka, cuando, muy entusiasmado, le muestra, mientras van atando al pobre condenado y poniéndolo en posición de recibir la condena, cómo funciona el aparato, que al mismo tiempo es el sistema. El aparato es un aparato siniestro, pero nos está hablando del sistema.
del sistema no solo de ejecución penal, de imposición de una pena. Bueno, ¿qué es este aparato? Se llama así, el aparato. Y Kafka lo describe magistralmente porque es meramente descriptivo, pero nos va metiendo como en un sueño siniestro, una pesadilla casi. Como si nos enfrentáramos con este aparato, seguramente nos parecería. El aparato consta de 3 partes, le dice muy entusiasmado el oficial. Una es el diseñador, esa es la parte superior del aparato. El diseñador, piénsenlo como una especie de imprenta de tipos. Ahí se acomoda algo, ahí se escribe algo que después va a ser escrito en otra parte. Podría ser como una imprenta de tipos, pero claro, además de eso hay una rastra, porque no es para imprimir nada, lamentablemente, sino que es para escribir. Eso con agujas, esa es la rastra, eso está abajo, la rastra. La rastra es la que, es como sería la guillotina, lo que termina matando. Bueno, y hay una cama, en la cama se ata al condenado de una manera determinada que el oficial describe, que queremos que termine la descripción porque es insoportable. Solo piensen en la visión. Eso le empieza a pasar al explorador, se empieza a inquietar. ¿Quién querría asistir a algo así? Bueno, en general. Entonces, ¿cómo funciona esto? Atado el condenado en la cama, la rastra baja y con esos tipos, digamos, que se han diseñado, que diseña con todo cuidado el oficial que ama su trabajo y venera su función, se va acercando al cuerpo del condenado, que va dando vueltas como si fuera un trozo de carne que se va rostizando, y ahí, en el cuerpo, se escribe no la condena, sino lo que llamaríamos la norma secundaria. El asunto es así, el Código Penal no dice no matarás, no, dice el que matare a otro sin justificación, bueno, un grave delito, se impone una pena, debería, dada la culpabilidad. Dice eso, la norma secundaria, lo que late ahí es no matarás. Bien, eso es lo que la máquina escribe, el deber infringido. Y cuando el explorador le pregunta al oficial, ¿pero esta persona ha sido juzgada? ¿Se ha establecido su culpabilidad? Ahí ya empieza a craquelar. El oficial le contesta, ¿pero qué importa la culpabilidad? Exactamente le dice, mi principio fundamental es este, la culpa es siempre indudable. Bueno, nos vemos en la próxima, donde vamos a asistir ya en concreto a la ejecución del condenado. ¿Será?